Servicio informativo, Radio Municipal. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 43 minutos. Gracias por la sintonía que usted nos dispensa. El ingeniero Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Ecuador, está con nosotros. Con él queremos conversar sobre los cortes de electricidad que terminarían este 20 de diciembre. Ingeniero, le saludan Daniela Ruiz y Juan Carlos Boadandazuri. Con el fin de contrastar la información que emitió hace pocas horas el ministro de Finanzas Juan Carlos Vega, quien estimó este 19 de diciembre el impacto económico de los cortes de luz en Ecuador, que ascendería a entre el 1% y el 1.5% del Producto Interno Bruto, ustedes tienen cifras que nos acerquen a esas 1.188 millones a 1.782.6 millones de dólares por cortes de energía eléctrica. ¿Nos puede usted verificar, según sus cálculos, es más, es menos el impacto? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto y un saludo a toda la audiencia de Radio Municipal. Bueno, en realidad el impacto de los cortes de energía en todos estos meses consideramos que es bastante mayor. Ya los, digamos, quienes están directamente vinculados al sector productivo han hecho cálculos mucho mayores. Algún rato se calculó de 12 millones por hora. Se había mencionado de 4.000 millones de dólares. Desde el Consejo Consultivo de la Ingeniería, del cual formamos parte como Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, estamos justamente haciendo valoraciones para determinar con mayor claridad todo el impacto sufrido en estos meses, ¿no? De cualquier manera, el impacto ha sido muchísimo mayor de lo que hubiera sido mejor invertir en forma oportuna en el sistema eléctrico para que no llegar a esta crisis energética. O sea, a veces resulta complicado el entender el cómo de ser exportadores de energía entre el 2016 y 2018, el tener ser calificados como el quinto país mejor en sistema de generación energética en el mundo, pasamos a esta crisis energética de llegar a tener 14 horas sin energía al país. Entonces ahí tenemos que ir y analizar qué pasó en este tiempo, qué pasó en estos últimos 7, 8 años. Y ahí vamos a ver que primerito es la falta de inversión, que algún rato se le reclamaba que se le dé 80 millones para hacer los mantenimientos en las centrales térmicas que debían entrar a operar cuando había el estiaje y las hidroeléctricas no podían producir la generación, todo el potencial que tienen y que normalmente producen cuando no estamos en época de estiaje y tranquilamente satisfacen la demanda total del país. Ahora mismo, bueno, estamos contentos de que hoy día no vayamos a tener apagones en el sector residencial. Sin embargo, hay un sector que equivale más o menos al 10% de la demanda del país que está declarado en apagón, el apagón industrial. Uh-huh. Entonces, evaluamos todo eso y entonces las pérdidas continúan. Las industrias están reclamando, ellas mismas han dicho que en este periodo tendrían pérdidas de alrededor de 150 millones de dólares por la falta de producción en estos 15 días, más los 5 días de periodo obligatorio nacional al inicio del próximo año. Ingeniero Marco Acuña, usted recordará, el presidente de la República tomó cerca de 480 millones de CELEG para destinar seguramente a pago de deuda externa, por un lado. Por otro lado, las cifras que usted nos está citando son 2 o hasta 3 veces superiores a las que presenta el Ministerio de Finanzas. ¿Y cree con esos datos que acciones puntuales como cuáles pueden evitar que tengamos nuevamente después de este 20 de septiembre apagones? Bueno, desde el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador
del Comité Consultivo de Ingeniería y Economía hemos venido Diciendo. señalando, no de ahora, sino en el 2023 mismo, a los 4 días de haberse posesionado el actual presidente, le enviamos una carta con 14 medidas que debían haberse implementado, que deberían haberse implementado desde ese entonces para enfrentar la crisis que ya la estábamos viviendo. O sea, hablamos de primerito, recuperar el parque térmico que estaba inhabilitado y que aún sigue inhabilitado. Eh, el a tomar medidas, inclusive el hacer, comenzar o manejar racionamientos menores para tener un mejor manejo de las reservas hidroeléctricas que el país tiene. Y claro, llegó un momento en que súbitamente se, se llegó y se tuvo que dejar o consumir todo el agua de la reserva hidroeléctrica y después se dijo que era un sabotaje cuando estábamos vísperas de las anteriores elecciones. Igualmente se ha pedido y no se ha hecho prácticamente nada por disminuir las pérdidas de energía que se producen en los sistemas eléctricos de distribución y que deberían ser atacadas. Ahí son más o menos, se ha calculado 300 megavatios que el país podría dejar de necesitar de generar para cubrir estas pérdidas que se producen en el sistema eléctrico del país. Eh, Primerito, y habíamos señalado que se debe reinstitucionalizar el sector eléctrico, es decir, el ministerio que ahora es parte de un Ministerio de Energía y Minas debe ser nuevamente independizado y creado el Ministerio de Energía, digamos, de electricidad y energías renovables, para que tenga justamente la capacidad necesaria y suficiente y el poder de decisión necesario para que pueda implementar lo que no ha podido implementar en estos últimos años. El, el corregir toda la profesionalización del sector, toda vez que todos estos años hemos visto cómo primero han circulado y hay una continua rotación de autoridades y desde las autoridades principales hasta las siguientes autoridades que permanentemente están siendo solamente encargados y no son los mejores profesionales que pueden dirigir el sector eléctrico. Y una rotación, hay empresas eléctricas que han tenido 7 gerentes en cosa de 6, 8 meses. Entonces, todas estas cosas los hemos señalado oportunamente. La campaña de eficiencia y ahorro energético que el país necesita volver a la cultura de la eficiencia y el ahorro energético. El desarrollar los proyectos que están en el Plan Maestro de Electrificación, bajo este modelo que se implantó en estos últimos 3 gobiernos, bajo el régimen de decir, bajo las alianzas público-privadas y los proyectos públicos de selección, se hicieron 12 concesiones, de las cuales no se ha tenido absolutamente ningún resultado. Esto hay que esclarecerlo. Actualmente se han hecho varias reformas legales en todos estos gobiernos y que no han producido los efectos necesarios y a la final ahora tenemos unas leyes y reglamentos que resultan ser la suma de varios parches y que no conducen a estructurar de una manera adecuada y no permiten que ni siquiera ya se planifique de una manera adecuada y se haya estructurado un plan maestro de electrificación. El último plan maestro de electrificación que fue publicitado es nuevamente un recorrer, un botar para adelante los proyectos que ya debieron haberse comenzado a desarrollar hace 8 años y que simplemente se han botado hacia adelante y que hasta ahora, hoy mismo se tiene ya incumplimientos en este plan maestro de electrificación. Entonces, ¿por qué no obedecen? No está obedeciendo las acciones y la política energética a una planificación adecuada. Y claro, hoy día se dice vamos a comprar nueva generación térmica para instalar en ciertos sitios y mañana se dice no, vamos a comprar barcazas para compra de energía porque esas vienen más rápido. Y tenemos esta serie de contrataciones que se hacen de la manera no tan adecuada
con los efectos que ahora estamos viendo que se producen en el país. Ingeniero, y ahora bien, se dice que ya ayer fue el último día de los cortes de energía eléctrica en el país, esto exceptuando a las empresas, al área industrial, a estas 7 industrias grandes a las cuales se les estaría, digamos, se les estaría limitando el uso de alrededor de 450 megavatios. Tomando en cuenta, por un lado, este apagón que estará vigente hasta finales de este mes de diciembre y que al final del día también la central de Masar todavía no ha llegado a su máximo, que es de 2.153 metros sobre el nivel del mar. ¿Usted cómo prevé, por ejemplo, que iniciemos ya el 2025? ¿Cree que los apagones en realidad serán solo hasta ayer? ¿O será que vamos a volver a retomar los apagones en enero ya de 2025? Seguimos dependiendo de la energía hidroeléctrica y de la cantidad de lluvias que ésta nos pueda suministrar, porque todavía no tenemos un parque térmico que nos vaya a reforzar esta falta de lluvias, porque ese es el concepto. O sea, la energía térmica tiene que entrar a funcionar cuando hay o se presume una baja en el nivel de lluvias. Solo comparemos, que ahí a veces no es bueno, pero comparemos. Colombia, cuando bajó del nivel de los embalses, apenas bajó del 50% de los embalses, entonces dijo, ya no le puedo entregar energía, vender energía a Ecuador, porque yo necesito proteger eso. Y entonces tengo que volver a recuperar. Y cuando recuperó los niveles de embalses sobre el 62%, entonces dijo, entonces ahora sí puedo comenzar a vender energía. Mientras tanto, ellos estuvieron produciendo energía en base de la energía térmica que ellos también poseen. En el Ecuador debió haber entrado mucho antes de entrar propiamente el estiaje, a comenzar a generar con toda la energía térmica, esos más de 2.100 megavatios que el país posee. Pero como no tuvimos, entonces nos consumimos esa reserva hidrológica y llegamos y hemos estado funcionando más de 2 meses con los niveles críticos en la presa Masar, que es la principal reserva, entre 2.110 y 2.115. Recién anteayer logramos llegar a superar los 2.115 y hemos llegado ya a 2.118 metros sobre el nivel del mar. Y seguramente para poder cumplir la cantidad de energía que necesitamos, si no hay las suficientes lluvias, nos volveremos a consumir en estos días de fin de año y llegaremos a enero nuevamente, dependiendo de las lluvias, nuevamente en época de que no contaremos con el total de energía, inclusive para los residenciales, y ya los industriales tendrán que incorporarse para que sigan generando, porque si no, no se puede seguir limitando la energía de esa manera a un importante sector que, como hemos dicho, es más o menos el 10% de la energía del país. Ingeniero, y ahora bien, el año 2025 es un año electoral. ¿Cuáles serían las acciones más emergentes que deberían tomar quienes lleguen al poder para enfrentar esta crisis energética? Además, también tomando en cuenta que, por supuesto, el próximo año también tendremos una época de sequía que seguramente nos traerá a esta crisis energética que ya vivimos ahora mismo. Bueno, lamentablemente, gran parte de la causa-efecto de esta crisis ha sido el manejo político electoral que se ha estado llevando adelante. Esperemos que quienes están de candidatos a regir los destinos del país nos den o acojan muchas de las soluciones que hemos planteado. Como acabamos de decir, algunas de ellas, de tal manera que realmente se lleguen a implementar desde la reestructuración mismo del sector eléctrico, de tal manera de que ofrezca las debidas garantías. ¿Cómo es posible que en este año, sobre todo,
SENACE, que es un ente eminentemente técnico, haya sido invadido por la cuestión política y muchas de las decisiones que han tenido que adoptar ahí hayan sido manejadas solamente desde el ámbito político. Y nosotros reclamamos que se haga la profesionalización del sector. No es posible que se acuse a los profesionales del sector que están tratando de sacar adelante y que inclusive se les ponga y se le militarice a la operación de este sector eléctrico en la desconfianza de los profesionales que existen y que trabajan de forma técnica en estos organismos. Entonces son y como hemos dicho, toda esa serie de medidas, la eficiencia energética, el volver volver operativos a todo el parque térmico que tiene el país, la misma Termogas Machala, ¿cómo es? La central de ciclo combinado de Machala, igual, que está ahí embodegada. Hay que ponerla a funcionar, hay que darle solución al combustible, el menoramiento de las pérdidas en las empresas eléctricas de distribución, como hemos dicho. Es decir, son una serie de medidas que hay que tomarlas, hay que renovar, hay que hacer inversión en el parque térmico del país para ampliar esta capacidad de soporte en las épocas de estiaje. Igualmente hay que incorporar al sector privado, pero de una manera que no vaya a perjudicar después al país, sino que más bien sean parte integral y propia del desarrollo energético del país. Esta incorporación no es nueva. El país tiene más o menos el 7% de generación que es dada por empresas privadas. Sin embargo, el modo y la forma como se estuvo tratando de incorporar estas nuevas generación e inclusive incorporar en transmisión y distribución a la empresa privada, el no tener reglas claras, el querer que el sector privado, como quien dice, se apodere de todo el sector eléctrico, es lo que conduce a que efectivamente no lleguen a producirse resultados adecuados. Y en todo este contexto, claro, lo que el país necesita en todos los niveles y en todo sentido y en todos los sectores es el llegar a consensos y a convenios y acuerdos nacionales que realmente posibiliten para que no con un cambio de gobierno se vuelva la tortilla a otro lado y que nuevamente se refunde el país cada 4 años y que ahora ha sido cada 2 años para que se tomen medidas nuevas en otro sentido y que de esa manera el país no puede seguir funcionando. Ingeniero, queremos agradecerle por habernos acompañado esta mañana en 102.9 Noticias. Muchas gracias igualmente. Muy buen día para todos ustedes. Buen día también para usted. Hemos dialogado con el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha respecto al tema de la crisis energética que enfrenta el país. No nos da buenos augurios para lo que se viene, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Vamos a hacer una breve pausa y ya se viene. Usted tiene la palabra. Actualidad, análisis y participación ciudadana en 102.9 Noticias, primera emisión.